Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Shostá es la manera en que la nación Comcac, los seris, saludan, y la respuesta tradicional es Shoshohoma. Muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí en este momento. Está aquí con nosotros nuestro amigo y compañero Alberto Mellado y un servidor, Alejandro Aguilar Seleni, para comentar, para presentar esta obra que se llama Los Comcac, una historia narrativa. Y se trata del trabajo de Alberto Mellado Moreno, y que consiste, como ustedes podrán ver, en no uno, sino tres ejemplares, 3 libros de una misma historia, y pues en este momento lo que vamos a hacer es celebrar la aparición de este libro. Se trata del libro Los Comcac, una historia narrativa, de Alberto Mellado Moreno, una obra en 3 tomos, y que ha sido editado gracias a la unión de varias instituciones y dependencias, tanto federales, estatales, municipales, como de la sociedad civil, que se han conjuntado en los esfuerzos para que salga a la luz, que salga de la imprenta esta interesante obra, que desde mi punto de vista personal, como antropólogo, como gente que ha trabajado por más de 30 años con los pueblos originarios de Sonora, definitivamente representa un parteaguas en la historia de Sonora. Representa la oportunidad de recuperar de una manera más profunda la historia de un pueblo originario de Sonora, de un pueblo que ha vivido en este territorio muchísimo antes de que apareciera este nombre y concepto que es Sonora. Se dice mucho, creo que todos hemos escuchado esta frase que habla de que la historia la escriben los vencedores, y claro, los que vencen escriben la historia y publican sus libros, y por eso dicen que ellos han sido los vencedores en la historia. Muchos de nosotros crecimos con aquella frase que nos enseñaron en la primaria, donde nos decían que la historia, particularmente en América, empieza con la llegada de la escritura. Nos hicieron pensar que antes de la llegada de los españoles no teníamos una historia, como nos dijeron que no había religión, como no había identidades, como, en fin, muchas ausencias que se presentaban. A lo largo de mi trabajo como antropólogo he mencionado en distintas ocasiones que una obra muy importante que tenemos, que es la Historia General de Sonora, que se editó en los tiempos del doctor Samuel Ocaña García, cuando fue gobernador del estado, si bien es una obra fundamental en la historia de Sonora, 6 tomos, en realidad, a mi ver, y lo digo siempre con respeto al trabajo muy profesional que está en esas páginas, en realidad esa historia general de Sonora es la historia de los yoris, dirían los yaquis, es la historia de los coxar, dirían precisamente los comcac, es la historia de los chuchica, dirían los tono-odam. Es decir, es la historia desde el punto de vista de los europeos, de los españoles, de los mestizos que se hicieron mexicanos, que nos hicimos sonorenses, que nos hicimos hermosillenses, y en esa historia a veces aparecen los indígenas como gente que no tiene nombre, que no tiene una razón para hacer las cosas que hace, que está nada más ahí como perdido en este mundo. Y pues una gran demostración, un gran ejemplo de que esto no es así, es precisamente lo que representa este libro de Alberto Mellado.
Hace un par de años, poco menos de 2 años, durante el festival Jepe Anco y Cosa, allá en Punta Chueca, en un descanso, recuerdo que Alberto estaba sentado, estaba compartiendo algo de un rico ceviche y platicando acerca del festival y de la cultura. De pronto me dice, bueno, ¿te interesaría leer una historia de los Comcac? Y bueno, le dije, pues eso me dedico, eso es lo que me gusta, es lo que me importa, es lo que he dedicado parte de mi vida a entender todo esto, y de una manera muy sencilla y muy amable me prestó una Kindle, una especie de tablet, y donde yo empecé a ver, pues suponía algunos de los relatos que ya conocía, suponía alguna biografía. Hace muchos años yo he conocido a su padre, a su familia, y no era nada de eso, y sí lo era también, ¿verdad? Era pues parte de esta obra, de esta historia narrativa. Empecé a leer apuradamente por el momento. Pues qué interesante este trabajo, ojalá tenga oportunidad de leerlo con más calma cuando lo tengas terminado. Y pues eso, como les digo, fue en el festival ya hace un par de años. Y el año pasado, el 2019, que nos volvimos a encontrar, me dice, pues, ¿qué crees? Esta obra ya se está terminando, él ya tenía incluso hechas las solicitudes para buscar los recursos, y eso me dio la grandísima oportunidad, lo cual te agradezco, Alberto, de leer los primeros borradores de esta obra, de empezar a sentir cómo se me hacía cada vez más grande la mirada, porque como digo, no es solamente un libro, sino son 3 partes de un gran libro, de una historia que no hemos entendido en su verdadera profundidad y su dimensión, y sencillamente pues tuve la oportunidad de leer, de quitar o de poner por ahí un que otro coma, un acento, cositas así, porque la redacción es impecable, es absorbente, es emocionante, y en las emociones entran la alegría y la tristeza, la felicidad y el coraje. No es nada más un libro de aventuras emocionantes, quiero señalar esto. Y en algunos momentos pues tuve la oportunidad de comentar algunos aspectos, algunas dudas que me surgían desde mi perspectiva de gente que ha trabajado con la comunidad Comcac, que ha convivido con generaciones distintas de gente, pero que siempre ver esto con todo mi cariño, pero un poco desde fuera. Y entonces me di cuenta y trabajamos en la revisión de esta obra de Alberto, insisto en ello. El primer tomo es Desde la llegada de los españoles a la independencia de México. Una obra voluminosa, bien condensada, bien trabajada. El segundo tomo nos dice que es Desde el México independiente y guerra contra los rancheros de la costa hasta el exilio forzado en Isla Tiburón. Y el tercer volumen es Desde la salida de Isla Tiburón, el éxodo de Xochitl, la cooperativa, el ejido y la recuperación de la isla hasta la introducción del borrego cimarrón. Es decir, que tenemos ante nosotros una historia que nos cuenta un poquito antes de la llegada de los españoles hasta la guerra de independencia. Ese es el primer volumen. El segundo parte de la independencia hasta la etapa del porfiriato, hasta el periodo tan terrible del gobernador Izábal. Y el tercer volumen parte de este periodo, la parte de la revolución, hacia los años 60. Quiere decir que le quedaría al autor, creo que está en su mente hacer esto, un volumen donde lleguemos a la época actual. Pero lo importante, en primer lugar, de esta obra es que esta obra está escrita para ser contada, para ser platicada con la propia comunidad Comcac de Punta Chueca y Desemboque. Pero de una manera que a Alberto le costaría años irse a sentar en cada casa a contar esta historia en cada casa, entonces mejor le escribió. Y una cosa muy interesante de esta obra es que está narrada precisamente en primera persona, sean hombres, sean mujeres, sean niños, quienes en ese momento están participando en la narrativa. Es una voz colectiva, es la voz de la nación Comcac.
hay una reflexión muy interesante que hace el autor Alberto Mellado diciendo que en cada casa de cada familia como CAC hay al menos una Biblia. Lo que él se propuso hacer con esta obra es que en cada casa de cada familia como CAC cuenten con su propia historia, con una versión desde el punto de vista de ellos. Y quiero decir que esto es una labor titánica en más de un sentido, pensando en que no es historiador profesional, no lo era, ya lo es, en que no cuenta fácilmente con bibliotecas en su comunidad, y las que hay no cuentan con este tipo de materiales, que hay materiales en inglés, que hay materiales que tuvo que revisar por internet con todas las interrupciones del internet en el desierto y el mar. Y como buen navegante, como buen cazador, Alberto no se rindió, siempre tuvo a su familia cerca de él, atrás de él, diciéndole: no te rindas, sigue remando, sigue caminando por las páginas de la historia. Y pienso, por eso lo decía al principio, que esta obra representa un parteaguas en la historia de Sonora. Tenemos que verla con esos ojos, reaprender nuestra historia y darnos cuenta de la serie de errores, de mentiras, de abandonos, de abusos, que en este caso es lo que sufrieron los Comcac, pero pues es algo semejante a lo que pasó en cada pueblo originario de esta región. Este es un gran preámbulo de la emoción que me da tu obra, Alberto. Te agradezco mucho este esfuerzo, este trabajo, el haberme permitido acercarme a estas páginas. Y pues ahora queremos que le platiques un poco a la gente cómo fue que fuiste, bueno, primeramente decía, tú no estudiaste historia, que nos hables de lo que has estudiado y cómo llegaste a este libro. Okay. No, pues yo te agradezco profundamente la introducción, las palabras, la experiencia, porque has sido uno de los más importantes colaboradores para que este libro pueda lograrse, para que esté ahorita en nuestras comunidades. Sí, como tú lo comentaste, yo pertenezco a la Nación Comcac, soy un hijo más de nuestra tribu, y soy de mi generación de los pocos que tuvimos la fortuna, los medios para salir a estudiar fuera de nuestras comunidades. Eran otras décadas más adversas, ¿no? En ese sentido, había que salir desde la preparatoria, no teníamos más que secundaria en nuestras comunidades, entonces eso nos hacía pues perseguir la educación profesional. Ok, parece que estamos de vuelta. ¿Me escuchas? Ok. Seguimos grabando. Aquí estoy. Sí, está bien. Pues yo soy, para no hacerla muy larga, soy ingeniero pesquero de profesión. Tengo más de una década en lo que llamamos conservación biocultural. Me he dedicado a los recursos naturales, a las áreas naturales protegidas. Tuve el privilegio de ser empleado federal, funcionario, servidor público para el área de protección de flora y fauna de las islas del Golfo de California, en mi región, con mis comunidades, con nuestras islas, de la región de las Grandes Islas. Y mi formación va por ahí: recursos naturales, medio ambiente, conservación, siempre con este enfoque de el ser humano, la cultura y la naturaleza, siempre de manera integral, ¿no? Como nosotros como parte del medio, y nuestra cultura como una manera de relacionarnos con el territorio que ahorita tenemos, que es costero en Sonora, que es marino en el Golfo de California y con las islas, ¿no? Entonces, no soy historiador profesional, sin embargo, mi herencia, mi identidad, mi pertenencia a mi tribu, me obliga a conocer de dónde vengo y a todos nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que a todos nos ocurre, de conocer nuestro pasado hasta sus raíces más profundas. Y te encuentras
cuando has crecido en un México, en este país, te encuentras con que existe la historia nacional, con que existe la identidad nacional de los ciudadanos que somos mexicanos, que pertenecemos a este país, pero aparte te encuentras con ese mundo pluriétnico, multiétnico, que es este mosaico que es México, ¿no? De lenguas, de identidades, de nacionalidades étnicas y de historias, ¿no? Entonces, ese caso sucedió en mi vida y yo le decía a la gente cuando estaba compartiendo este trabajo con nuestras comunidades, que hemos repartido ya yo creo que más de 250 trilogías, estamos casi en cada hogar, ahora sí, hemos dado un paso importante en ese aspecto, compartiendo la historia con nuestra propia gente. Yo les decía, empecé a reunir la historia nuestra alrededor de los 12 años. Desde más chico escuché las primeras historias por parte de mi nana, pero de tener conciencia de que había una historia que reunir, una historia primero tradicional, porque tengo muy presente los cuentos infantiles nuestros en la memoria, y luego yo les digo que es un esfuerzo de 20 años por reunir nuestra historia, y después de eso es un esfuerzo de 3 años en escribirla. Entonces, cuando yo les entregaba los libros, yo les decía, mira, esta es una trilogía de historia que acabo de completar para nosotros, para ustedes. Es un regalo. Y empieza, yo toco la portada del libro y les digo, la portada del volumen 1, y les digo, empezamos en 1533 y luego me voy a la portada del libro 3, a la contraportada, y les digo, y terminamos en 1975. Es un regalo de 23 años de esfuerzo el que yo le estoy dando a mi comunidad. No es únicamente un libro de cerca de 3 volúmenes y de cerca de 1000 páginas, son 23 años de esfuerzo por consolidar esto que tienen en las manos, ¿no? Y la gente lo apreciaba bastante cuando se lo pones en esa dimensión, ¿no? Es un trabajo de 23 años que se le entrega haciéndoles el mejor esfuerzo posible para que sea algo digno, ¿no? Nuestra memoria histórica para nuestro propio pueblo. Entonces, volviendo ahora sí a cómo empecé con esto, yo empecé a reunir pedacitos, fragmentos que eran nuestra historia oral primero, sin saber que los estaba reuniendo, se iban acumulando en mi cabeza poco a poco. Y con el tiempo, con la llegada de la computadora, otras herramientas, los libros, me di cuenta que había una historia pues más larga, ¿no? Más larga y que estaba en fragmentos, en miles de fragmentos, unas líneas en una revista académica, yo creo que decenas o cientos de artículos académicos en revistas americanas como la Kiva en inglés, revistas de antropología, libros. Yo tengo muy presente, por ejemplo, el libro de Seri Indians de McGee, de 1898, es un libro que ha estado vigente por 120, 130 años, y se sigue vendiendo, lo encuentras en Amazon, y si quieres dedicarte a la historia del noroeste de México, a la historia de los Kunkaak, a la historia de esta región, es una de las fuentes obligadas que deben estudiar, ¿no? Y me impresiona bastante que un libro tenga una trascendencia de más de 100 años, ¿no? Entonces, ese sería uno de los primeros libros acerca de nosotros. Hay otros que han tenido una suerte similar, que han sido vigentes de consulta obligada, muy buenos y con distintos enfoques, pero para nosotros, aunque existan miles de copias de trabajos académicos, de libros, de videos, de audios, de todo lo que forma parte de nuestra memoria histórica, hay muy poco en nuestros pueblos. Tal vez un ejemplar, tal vez 5, si somos afortunados unos 15, 20. Y luego te enfrentas a otra barrera, en parte de que no son muy abundantes entre nosotros, están en otra lengua, ¿no?
el inglés. Entonces, nuestro pueblo ha construido desde el siglo XVIII, ha estado en contacto con la lengua del español, y en el siglo XXI pues se volvió una herramienta de vida, ¿no? Y sin embargo, a pesar de contar con una segunda lengua, no podemos acceder al conocimiento y a los relatos que vienen ahí para construir memoria histórica, ¿no? Entonces, empecé a tener conciencia de que existían todos estos materiales que reúnen un fragmento de nuestra historia cada uno, y existe nuestra historia oral, y empecé a construir una línea de tiempo. Entonces duré años trabajando en esa línea de tiempo. Cada vez que me encontraba con un material histórico, trataba de entender si es preciso a qué periodo de tiempo pertenecía y cómo, sobre todo, reinterpretarlo un poco. Sobre todo aquellos que estaban construidos desde la perspectiva, por ejemplo, de un antropólogo del siglo XIX, pues obviamente tenía sus limitaciones por el lenguaje, por su cultura, por su tiempo histórico, ¿no? Donde tenía ciertos prejuicios, ciertas dogmas, y entonces yo trataba de ver a través de las enseñanzas de nuestros mayores. Ellos nos prestan los lentes del pasado, entonces nos han enseñado cómo era la manera de vivir de nuestra gente en el pasado, nos han dicho qué costumbres conservamos que son prehispánicas, y me dieron muchos elementos para trabajar con la historia. Y yo creo que cuando me di cuenta que lo que tenía delante de mí era nuestra historia, de una manera muy amplia, ¿no? Yo dije, aquí tengo pues algo importante que pertenece a mi nación, que a mí me ha costado mucho reunir, y tengo que entregarlo para que nadie más tenga que volver a juntar estos miles de fragmentos si quiere buscar de dónde venimos. Sobre todo los más jóvenes, que platicábamos antes, ¿no? De que muchos jovencitos que están naciendo en este tiempo pueden pensar que el kiosco que está en el pueblo pues siempre ha estado ahí, ¿no? Te da esa sensación. Entonces, yo siempre digo que pisamos sobre la arena del desierto, pero que nuestras raíces se van muchos siglos y milenios incluso en el pasado. Tenemos unas raíces milenarias, de ahí es de donde literalmente, ¿no? O sea, cada paso nuestro, cada pie nuestro, está conectado a unas raíces muy profundas en esta región. Entonces, también sucedieron varias cosas en mi vida que me llevaron a toparme con ese debate que existe sobre la historia en México, ¿no? Ese debate que autores, escritores, lo que le llaman la narrativa de lo social, y esta batalla viva por la historia y también por la literatura acerca de la historia, de la que tanto hablan otros autores con mucha razón y con una reflexión muy profunda, muy bonita, que no he visto en otras lenguas, ¿no? Como en inglés, que le he escuchado a Francisco Pérez Arce, a Paco Taibo, que le he escuchado a otros autores, ¿no? Que están trabajando a Pedro Salmerón, no sé, hay todo un grupo de profesionales de la historia que trabajan duro por la divulgación, que trabajan duro por debatir la historia, ¿no? Como mexicanos primero. Y mis oídos se acercaron, prestaron atención, porque dije, pues es algo muy similar a lo que yo estoy viviendo en este momento, lo que yo percibo con la historia. Y por ahí cuando ya tenía todo reunido, pues yo no era escritor tampoco, ¿no? Aparte de no ser historiador, no era escritor. Yo soy ingeniero de las ciencias naturales, con una identidad étnica y un pasado pues del cual tengo mucho orgullo, que tuve la fortuna de reunir de muchas maneras distintas. Y entonces supe de la oportunidad de cursos de literatura que daba la Brigada para Leer en Libertad. Antes del cambio de sexenio, pues Paco Taibo trabajaba haciendo divulgación, haciendo ferias de libros, entregando libros en colonias marginadas, populares,
llevando autores, presentaciones, y entre ellos venían cursos de periodismo narrativo, literatura acerca de la historia, venían cursos de cómo narrar la historia, ¿no? Herramientas narrativas, de una calidad impresionante. A mí me tocó ser de los privilegiados que no tenemos para comprar un boleto para irnos al DF y tomar los presenciales con ellos que no cobran un centavo, pero que nos dicen, ¿no?, que estos cursos no son para cultivar personas profesionales de la burguesía, sino son para la gente del pueblo que tiene una lucha social y que tiene una historia y que necesita ser contada. Entonces yo me identifiqué profundamente con esos principios y con el conocimiento que nos transmitieron. Y aprendí de todo: periodismo, crónica, las técnicas, diferentes técnicas narrativas, cómo abordar la historia, cómo cuestionar la historia, cómo interpretar datos históricos. Y obtuve, se puede decir, las herramientas técnicas, ¿no?, para trabajar, para construir literatura. Yo leía algunos textos, mayormente de ciencias naturales, académicos, algo de lectura por placer. Y en ese tiempo, mientras estaba tomando esos cursos, me acerqué a la novela histórica, ¿no?, como otro género que pues tiene es distinto hacer historia y hacer novela histórica, ¿no?, pero también tienen muchas similitudes. Entonces, pues me acerqué a una manera más de contar la historia. Y al final, a la hora de ya lanzarme a escribir esta obra, tuve que tomar la decisión de cómo la vas a escribir. Entonces yo avancé las primeras 100 páginas en tercera persona, como si fuera cualquier otro esfuerzo académico por contar un pasado, y tenía dificultades conmigo mismo porque no me gustaba hablar de nosotros, porque para mí es el nosotros el que está en estos pasajes de la historia, y me costaba hablar de ellos, ¿no? Los Kunkaak, ellos fueron, ellos hicieron, ellos estuvieron. Se sentía muy lejano, muy distante. Era algo que yo estaba haciendo que tenía que gustarle a la gente, y sentía que me estaba aburriendo hasta a mí mismo escribirlo. Entonces deseché las primeras 100 páginas de un manuscrito que ni yo mismo conservé, pero así empezó, como si hubiera sido un trabajo en tercera persona. Y lo dejé reposar un rato y lo retomé en primera persona, en plural, que es el nosotros, y el hilo conductor era el tiempo, ¿no? Entonces, empecé a avanzar contándolo, relatándolo, inmerso en la historia, como contándolo desde adentro, para tratar de transmitir este libro está escrito para mi gente, para mi pueblo. Entonces, es él, nosotros, estábamos, andábamos, fuimos, estuvimos, pero de repente había pasajes donde el plural en primera persona no transmitía lo que quería, el sentimiento, ¿no?, de esa parte de la historia. Entonces yo me metí en la perspectiva de uno de los personajes que estaban viviendo esa historia. Podía ser una mujer embarazada caminando por el monte, un anciano caminando capturado por soldados españoles en el monte, un niño viendo a su padre desenfundar el arco contra un soldado español del siglo XVII, XVIII. Y empecé a tomar otros ángulos durante la narración, sin interrumpir la narración, y me dejé llevar por lo que yo le llamaba la voz de la historia. Yo escribía en un estado de éxtasis, ¿no?, contándolo con mucha pasión, teniendo mucho cuidado en el dato, en la precisión, en la parte histórica, reconstruyendo lo mejor posible una memoria nuestra. Y me dejé llevar. Incluso algunos capítulos están en segunda persona, donde yo le hablo de tú a un objeto trascendente en nuestra historia, como puede ser la primera flecha que voló en el siglo XVI contra los primeros españoles contra los que nos enfrentamos, ¿no?
En ese tiempo no teníamos nombre, como pueblo no éramos identificados, pero nuestras flechas y su veneno sí. Entonces yo a esa flecha le hablé de tú y recordé cómo fue construida, y al final en ese capítulo termino agradeciéndole que gracias a ella y su vuelo de ese año, yo estoy aquí y mi pueblo completo está aquí. Igual más adelante otros, como a la isla del Tiburón, que fue nuestro refugio, que nos permitió sobrevivir a tanta dificultad. Y ¿Seguimos aquí en reunión? a ver, se interrumpió un poquito, pero bien, está de vuelta. Ok, pues entonces algunos capítulos estás en la persona, ¿no? Si me permites, se trata de 3 libros, ya lo hemos mencionado. Se trata de más de 350 breves capítulos en una narración, como has mencionado, intensa. Hay momentos muy dolorosos, hay momentos donde las promesas que les hicieron a la gente no se les cumplieron, donde gente que no tenía culpa en algunas de estas batallas, como la gente de la isla de San Esteban, fue masacrada terriblemente. Mucha gente hablamos hoy en día de, por ejemplo, de la costa de Hermosillo, y la relacionamos con el poblado Miguel Alemán, con la agricultura, con la migración. Y pues a lo largo de tu obra nos hablas de Tisilleno, nos hablas de, por ejemplo, el estero Santa Rosa, y nos permites adentrarnos de otra manera muy distinta en la historia de Sonora. Recuerdo el pasaje donde hacían caminar a las familias de una manera terrible por el desierto, que llegaban cerca de Catedral, sedientos, cansados, pero con una gran dignidad. Esta obra salió algo muy importante que creo que hay que mencionar de todo este esfuerzo, en medio de esta terrible pandemia, de este coronavirus. Logró salir de la imprenta tu libro. Nos encontramos en un supermercado para hacer el intercambio de libros. Ibas ya llevando libros a tu comunidad, a Punta Chueca y después a Desemboque. Recuerdo con mucha emoción los mensajes que me mandabas de gente que se quedaba la noche leyendo, que se quedaba dormida con el libro entre sus manos, que sentía la historia entre sus manos. Yo personalmente sentía cierto apuro de que este libro llegue, por ejemplo, a las universidades, a la carrera de historia, a la carrera de antropología que ya tenemos aquí en Sonora, porque tenemos que darnos cuenta de que debemos aprender la historia y la cultura de otra manera, desde el punto de vista de los pueblos. Y también destaca mucho, la narración es muy fluida, desde lo que mencionabas ahorita, una bala, una flecha, la isla, estos sucesos que a veces tiene uno que detenerse para contener el sentimiento que esto inspira. Pero al final también de cada uno de los tomas viene una extensa bibliografía, algo que es de destacarse. Cualquier científico que tenga duda que si tú lo inventaste, pues ahí están las evidencias. Pero lo que destaca mucho es lo que ya habías mencionado, que están al mismo nivel el documento escrito que el documento oral, y el diálogo que has tenido, que tuviste en este proceso con la gente, ¿no? Parte de la edición está ya prácticamente agotándose en la comunidad de Punta Chueca de Desemboque. Creo que es muy importante que más gente conozca esta obra,
que se busque su edición. A título personal, yo sentía al momento de pasar las páginas que el gobierno de Sonora, que los sonorenses le debemos este libro a la propia comunidad Comcac, y que espero que esta obra se reedite muy próximamente, porque es un documento fundamental no solo para la historia de los Comcac, de los seris, sino también para otros pueblos originarios, pero sobre todo para los sonorenses, que hoy en día es el derecho de origen, pero sobre todo la capacidad que han tenido de persistir. ¿Qué otros planes tienes tú en mente a partir de este momento? ¿Qué más vas a hacer? El tiempo siempre nos persigue en estas presentaciones. Pues mira, ahorita afortunadamente el objetivo se cumplió. Yo tuve que detener mi vida, literalmente congelar mi vida 3 años para poder terminar este esfuerzo, y que si no hubiera sido de esa manera, yo creo que hubiéramos tenido que pasar mucho más tiempo para tener este libro con nosotros, ¿no? Y yo estoy muy, muy contento por la manera en que nuestra comunidad lo ha recibido. Hay mucha literatura acerca de nosotros, y como te comentaba, muy pocas piezas y algunos en otras lenguas que no podemos entender al acceder al conocimiento. Los libros, por ejemplo, de los americanos, muchos para nosotros son álbumes familiares históricos, ¿no? Donde, mira, este libro lo conservo, no sé qué dice, pero está la foto del tata, está del bisabuelo, están las fotos de esa gente que ya no está con nosotros. Entonces, son álbumes fotográficos más que un contenido histórico que nutre nuestra memoria como nación indígena, ¿no? Entonces yo decidí hacer el devolverle a mi pueblo la memoria desde 1533 hasta 1975, y me encontré con comentarios. O sea, la gente lo recibió con mucho agrado, lo recibió como si fuera un hermano más en la familia, ¿no? En cada casa, y me llegaron a comentar pues unas palabras, ¿no? Que me dieron por ahí en alguna casa de alguien ya alrededor de los 50, 60 años. Me dijo: esto es muy importante porque nosotros somos un pueblo que tenemos canto, que tenemos historia oral, que tenemos danza, que tenemos tantas cosas, pero nunca habíamos tenido un libro de historia. Entonces, este es nuestro primer libro de historia. Y que te lo diga alguien que sabe que existe un libro desde el siglo XIX sobre nosotros, que te diga que este es nuestro libro de historia, es muy valioso para mí, ¿no? Y yo le he dicho a la gente: ustedes complementan con todos esa memoria histórica que tienen en la intimidad de cada clan, en nuestras familias. Pueden hacer anotaciones, meterles una hojita donde crean que pertenece a algún dato importante, algún conocimiento que ellos tengan. Ya me dijeron, el libro tiene circulando 15 días en nuestras comunidades. Muchos me han comentado que están por terminar el volumen 1, otro me dijo que está a 30 páginas de terminar los 3 volúmenes. Jóvenes que dijeron: nunca había leído más de 100 páginas de nada y ya voy en la 300. Ya voy por el volumen 2, no puedo parar. Me han dicho que se han desvelado leyéndolo, que se han dormido con él en las manos. Entonces eso es muy, muy grato escucharlo. Y ellos son las personas que mejor van a calificar el trabajo que hice, pues para todos nosotros, ¿no? Tener esa memoria histórica como pueblo en nuestras casas es un privilegio que muchos pueblos indígenas tal vez están esforzándose por lograr también, ¿no? Esta es una propuesta. No puedo recordar, tengo muy presente, por ejemplo, la visión de los vencidos, del maestro que pues se nos ha ido, ¿no? de Montemayor. A mí me hubiera gustado muchísimo poder
entregarle una trilogía a alguien como él, que tiene, pues que tiene principios como los que inspiraron este trabajo, ¿no? Entonces el libro empieza su camino en nuestras comunidades, empieza su camino en la propia historia. Sí hay más, hay más. Por ejemplo, yo tengo en el cuadernito, tengo los apuntes para el periodo prehistórico. Nosotros tenemos pues nuestra historia desde la creación, tenemos un periodo de tiempo en el que obedece a otras reglas, otra física, otra química, otra naturaleza de la materia. Hay hombres que se transforman en animales, hay desastres naturales colosales, hay otras especies que hoy no están. El mundo era distinto y todo ese tiempo increíble no es un espacio mitológico construido en la imaginación, sino para nosotros es nuestro propio pasado, no es nuestro origen. Y en la línea del tiempo está al principio, ¿no? Después de la creación viene ese tiempo extraordinario con otras leyes de existencia y historias extraordinarias. Entonces ahí tenemos un periodo de tiempo que cuesta muchísimo, es enorme, Claro, sí. su extensión y su complejidad. Y después tenemos lo que llamaríamos el periodo prehistórico, ¿no? que es muy, se puede decir, parecido a la manera en que se cuenta el origen del hombre desde su aparición en África y luego cómo viene la migración hacia el continente europeo, Asia, y cómo se pobla el mundo, ¿no? en ese tiempo. Nuestra prehistoria, tenemos una prehistoria también que contar, entonces ese puede ser otro volumen que también tengo algunos apuntes para construir en el futuro. Y pues está la historia más contemporánea, ¿no? Del 75 para acá. Podríamos decir que estos 3 volúmenes están en el medio de toda nuestra historia, y que será interesante intentar. Habría que encontrar, yo digo que esto fue, no sé, fue mucha inspiración, también fue mucho trabajo. Sin embargo, imaginar esos otros periodos para poder contarlos bien, los datos ahí están, la información está, el conocimiento está, la gente que me puede apoyar en construir una buena historia acerca de estos tiempos que no están en esta obra histórica, existen. Sin embargo, la inspiración, esto también de alguna manera es como un arte, ¿no? Es un arte narrativo. Tendría que venir la inspiración para hacer esos otros trabajos, aunque le he adelantado un poco con ir tomando notas, ir tomando apuntes, y espero que sí, espero poder en los años que vengan por delante, pues poderle entregar más memoria histórica a mi propio pueblo, ¿no? Para mí sería extraordinario poder decir desde la creación hasta los días que yo vivo, dejar una propuesta de memoria histórica, ¿no? Porque esto ya la comunidad asumirá si le da su lugar, como alguien me lo dijo, ¿no? Este es nuestro libro de historia. Si alguien les da su lugar, pues para mí será pues un honor, ¿no? Un honor a aportar. Igual siempre pongo por delante a mi pueblo, a mi tribu, porque tengo una fuerte sensación de querer aportar como un hijo más de este pueblo, ¿no? A mí no me tocaron las guerras, no fui perseguido de niño, no caminé cautivo por el desierto, no tengo heridas de combates, nadie amenaza mi vida, mis hijos duermen tranquilos en casa, tienen una oportunidad de vivir, pero no, mis batallas son distintas, ¿no? Y la batalla que yo escogí ayudar a mi pueblo es en la batalla por la historia, ¿no?
Claro que sí, y bueno, no hay esas guerras de antes, pero pues hay un gran problema en cuanto al calentamiento global, la contaminación, el asedio a los recursos de los pueblos indígenas, y yo creo que en ese sentido tu libro es una obra central, insisto, no solo para los Comcac. Recientemente han salido otros trabajos sobre la historia de los guarijíos, relatos sobre los pimas, pero lo que representa tu obra es un impulso, un ánimo a descubrir la propia historia de cada pueblo, a pensarnos como sociedad de otra manera y pues sobre todo a buscar maneras para, platicábamos en algún momento de talleres de lectura, posiblemente hacer una versión en video para poder ir a algunos de estos sitios que mencionas. No tenemos realmente la noción como hermosillenses o sonorenses de lo que fue el gran territorio Comcac, y tu libro lo va señalando. Creo que es tiempo de despedirnos. Te felicito ampliamente por esta obra. Agradecemos al Instituto Municipal de Cultura y Arte que dé la oportunidad de presentar virtualmente este libro. Esperamos muy pronto poder platicarlo de viva voz, comentarlo, y que la gente de Sonora también tenga oportunidad de leer esto. Los Comcac, una historia narrativa de Alberto Mellado Moreno, con el apoyo de toda su familia, y una obra que será muy importante para la historia de Sonora. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero cerrar también con un enorme agradecimiento en el andar de esta obra. Me he topado con las personas indicadas en los momentos indicados, aunque yo no sabía que iba a terminar colaborando con estas personas, ¿no? Desde las personas en la imprenta, tu valioso apoyo cuando el manuscrito estaba terminado, la gente y las instituciones que nos ayudaron para lograr esto. Yo me siento afortunado porque no lo podíamos prever, no nos sabíamos, no nos conocíamos, y parece que, y las personas a las que conocía pues están ocupados, y es difícil que hubieran podido revisarla como tú lo hiciste, y apareció la gente indicada en el momento indicado, ¿no? Y parece que así funciona la vida. Yo tengo mucho aprecio y gratitud por todos los que nos ayudaron a lograr este trabajo para nuestro pueblo y para los sonorenses, ¿no? Espero que sea de utilidad para todos. Claro que sí. Gracias. Gracias, Alejandro. Fiestas del Pitic, edición virtual. 320 años de Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de Inca Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.